Buenos días a todos, gracias por acudir. Ante todo voy a decir que voy a ser breve por mi tos y por mis compañeros. Desde Vilaseca en Común, lo importante para nosotros son la gente. Y desde el área de vivienda y servicios sociales, queremos orientar los servicios sociales hacia un modelo de atención integral para poder cubrir las necesidades básicas de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Para ello, debemos desplegar con intensidad unos servicios pensados en una base comunitaria, territorial y dirigidos a la prevención. Reforzar el vínculo de estos servicios con la red de entidades del municipio y trabajar transversalmente con otros ámbitos claves como son la educación o la sanidad. Avanzar para desarrollar un modelo en el que se conciban estos servicios como un bien común y en los cuales la ciudadanía tenga voz. El despliegue de este modelo requerirá también hacer un estudio por si hay que reforzar el área administrativa del Centro de Servicios Sociales de Vilaseca, para garantizar una mayor eficacia en la tramitación de las ayudas que sean necesarias y reforzar, si es necesario, el número de trabajadores sociales, educadores, psicólogos y profesionales asignados a trabajo comunitario para mejorar la calidad de la atención. Nuestras propuestas: hay que mejorar la calidad de los servicios sociales y dotar de los recursos adecuados. Para ello es necesario hacer un diagnóstico previo que detecte las necesidades reales de la población, para poder conseguir una dotación presupuestaria adecuada a las necesidades reales. El Ayuntamiento exigirá en el Gobierno de la Generalitat que financie de forma apropiada los servicios prestados como competencias impropias. Garantizar la transparencia de los procesos, por ejemplo, a través de un documento que exponga he sido informado de tal o cual cosa y conozco mis derechos. Promover la visualización del código deontológico de trabajo de los servicios sociales. Otra propuesta: favorecer la participación en la construcción de los servicios sociales. Para ello es necesario fomentar la participación de los técnicos en el diseño de los programas y proyectos que se lleven a cabo. Fomentar la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en el diseño y planificación de las políticas sociales y la intervención social. Aprovechar espacios municipales, como este, por ejemplo, en el que nos hallamos ahora, de encuentro y recuperar el trabajo social comunitario. Crear estructuras participativas en los centros de los servicios sociales. Garantizar la cobertura de necesidades básicas, determinando como prioridad la igualdad social. Por ello hace falta consolidar una protección social que respete y pueda acoger la diversidad, aplicando al mismo tiempo su carácter universal. Presionar por que todas las personas que tienen derecho a la renta mínima de inserción la puedan cobrar y que lo hagan en el menor espacio de tiempo posible. Garantizar que traen asociadas unas medidas reales y efectivas de inserción, formación, etc., que no perpetúen situaciones de exclusión. Nosotros no queremos que la gente esté viviendo siempre de una renta mínima de inserción. Queremos ayudar a esas personas para que se preparen y para que luchen por un futuro para ellos y para sus hijos. Tomar medidas especiales para fomentar los puestos de trabajo y la protección de las personas en riesgo de exclusión social. Visualizar los diferentes colectivos en situación de riesgo o de exclusión social, contribuir a erradicar la pobreza y atender a las personas dependientes a una bolsa de trabajo y voluntariados. También queremos asegurar el derecho a la alimentación básica, reforzar la política complementaria de becas de comedor, promover la aplicación de protocolos de detención de malnutrición, reforzar actuaciones de alimentación de gente mayor como comidas en compañía y comidas a domicilio, asegurar comidas equilibradas, asequibles en los entornos de centros sociales. Nosotros queremos asegurar la alimentación adecuada durante todo el año, realizando acciones de iniciativa municipal a través de las entidades sociales, de forma coordinada y con criterios compartidos. Diseñar actuaciones de erradicación de la exclusión extrema desde el enfoque integral. Incrementar la atención y el presupuesto en el Fondo por la Reinserción. Garantizar la atención de personas sin hogar.
garantizar la atención de ciudadanos en situación irregular, crear una línea de trabajo por parte del Ayuntamiento en materia de prevención, conciliación y tratamiento de drogodependencias. Asegurar los derechos de las personas con diversidad funcional. Desde Vilaseca en Común apostamos por la defensa de la libertad de escoger, del control sobre la propia vida y del estilo de vida elegida, tal y como reivindican las personas con diversidad funcional. La vía independiente de las personas con diversidad funcional implica la posibilidad de utilizar ayudas técnicas, como la figura del asistente personal, que es un instrumento central en la materialización de la libertad de escoger y la toma de control sobre la propia vida. En este sentido, hace falta facilitar la creación de una red de coordinación y apoyo entre las familias, consolidar el servicio municipal de asistente personal como servicio básico, garantizar atención personalizada ajustable al proyecto vital de cada persona con mecanismo de autogestión y sin recargos, impulsar una red de pisos adaptados y promover cooperativas de vivienda adaptada. Impulsar medidas dirigidas a las personas mayores que viven solas. Impulsar actuaciones a corto y medio plazo que prioricen la prevención y la promoción de la salud de la gente mayor. Estudiar la posibilidad de establecer servicios de atención domiciliaria. Impulsar la teleasistencia. Reforzar los programas de apoyo comunitario y de acompañamiento. Elaborar programas que favorezcan que la gente mayor participe como sujeto activo en la sociedad. Impulsar el programa de atención a los menores de edad, fundamentado en el derecho a ser escuchados y a decidir de Naciones Unidas de 1989. Canalizar opiniones y necesidades de los menores para hacer mejores políticas públicas en los ámbitos que implican, como el educativo, el ocio, el tiempo libre, el deporte, la cultura, incluso incorporación al mercado de trabajo a partir de los 16 años. Crear la figura del defensor del menor para el ámbito municipal, para resolver dudas sobre sus derechos, quejas y hacer preguntas. Asegurar la protección de los menores ante cualquier forma de maltrato. Ofrecer pautas y mecanismos para la detección y notificación de los casos de maltrato. Mejorar las situaciones de las personas dependientes y sus cuidadores. Apoyar a las familias que cuidan de personas dependientes poniendo los medios para hacer más ligera la carga que puede suponer. Supongo que la mayoría de vosotros sabéis, si tenéis a alguien dependiente en vuestra familia, que la enfermedad no solo la padece el que la sufre, sino todo su entorno. A veces es horrible como los cuidadores día tras día pasan por una sobrecarga y se ven solos. Incluso esas personas que están ayudando a sus familiares, hay veces que están incluso más enfermos que sus familiares. Mejorar la atención a personas dependientes potenciando la asistencia a domicilio, ampliando la cobertura de estancias diurnas y aumentando las plazas de residencia temporal. Poner en marcha un plan municipal de accesibilidad para discapacitados, con mejoras en transporte público, talleres ocupacionales, para personas con necesidades cognitivas y revisión de barreras de accesibilidad en el pueblo y los barrios. Evitar desahucios, vamos ahora con la vivienda. Evitar desahucios por motivos económicos. Los desahucios aumentan la vulnerabilidad social de los hogares y familias. Queremos crear la oficina de la vivienda para prevenir los desahucios y hacer acompañamiento de las familias afectadas. Impulsar el procedimiento de negociación para conseguir un alquiler social que impida el desahucio. Establecer mesa de negociación con entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios para conseguir el alquiler social como solución. Garantizar el realojo con un parque de vivienda social en caso de no poder parar el desahucio. Dar posibilidad de apoyo de todo tipo de forma preventiva en cuanto se informa del impago de las primeras cuotas. Pero no solo queremos estar del lado de la gente que no puede pagar su alquiler y que necesita de ayuda. En ese sentido, queremos garantizar apoyo, atención y seguimiento a las pequeñas propiedades, es decir, a los arrendadores, que vean afectadas por impagos de alquiler. En el Ayuntamiento estudiará los motivos de impago y en el supuesto de que se trate de dificultades económicas justificadas, promoverá el alquiler social de la vivienda e intervendrá porque la propiedad no se vea afectada, estableciendo ayudas en el pago del alquiler.
En caso de no poder pagar el desahucio, se garantizará un realojo adecuado. Se trabajará para crear un parque de vivienda social mediante medidas como las multas a los pisos vacíos en poder de los bancos. Bueno, y ahora mi parte ha terminado, doy paso a mi compañero Javier Bujalance, que os hablará del ocio, cultura y deporte.